San Vicente de las Estrellas, con sus calles de adoquines y casas de barro, parecía haber sido olvidada por el tiempo. La tranquilidad del pueblo, aún marcada por el eco de las vacas en los campos y el aroma del café tostado por la mañana, daba la sensación de que nada allí cambiaría jamás. Era un pueblo rural, donde el ritmo de la vida seguía inmutable, y cualquier intento de desafiar la rutina era visto con desconfianza. Antonio Gómez, profesor de historia en la escuela municipal, pasaba sus días dentro de un aula simple, cuyas paredes cubiertas de cal eran un reflejo de la sencillez de la vida en el pueblo. Con 38 años, su cabello comenzaba a ponerse canoso, y su mirada profunda reflejaba los dilemas que llevaba consigo, pero nunca compartía con los demás. Para Antonio, enseñar no se limitaba a transmitir el contenido de los libros, era algo más profundo. Creía que los jóvenes debían aprender a cuestionar el mundo que los rodeaba, a pensar por sí mismos. ¿Quiénes somos, si no podemos cuestionar?, se preguntaba, siempre que se miraba al espejo antes de salir para la escuela. El pensamiento crítico era lo que más valoraba, pero este valor no era compartido por todos en San Vicente. Carlos Mendoza, el agricultor local y líder comunitario, representaba todo lo que Antonio se oponía. Imponente, con la voz siempre firme y autoritaria, Carlos creía que el orden y la tradición eran los pilares de todo. Para él, cualquier idea que desafiara este orden era una amenaza, y no dudaría en combatir cualquier pensamiento que pusiera eso en riesgo. En la escuela, Antonio comenzaba a inculcar en sus alumnos la importancia de la libertad de pensamiento. La libertad no es una carga, les decía. Es un don. Pero en San Vicente, dar libertad de pensamiento era como abrir la puerta a un campo minado. En los primeros días del semestre, Antonio dio una charla sobre los grandes pensadores que desafiaron la autoridad en busca de un mundo mejor. Era una clase llena de esperanza, pero también de cuestionamiento. Quería que los alumnos vieran la historia no solo como un registro del pasado, sino como una lección sobre el presente y el futuro. Lucas, uno de sus mejores alumnos, levantó la mano durante la clase. «Profesor, ¿y si esto está mal? ¿Y si, al cuestionarlo todo, terminamos perdiendo lo que tenemos?» La pregunta de Lucas fue puntual e inquietante. Antonio, normalmente tranquilo, sintió el peso de la duda en sus palabras. Pero no podía retroceder. «Lucas, lo que tenemos puede ser valioso, pero, ¿qué es más valioso que eso? ¿Qué nos impide ir más allá, buscar un futuro más libre y justo?» La sala estaba en silencio, y los ojos de los alumnos estaban fijos en él. Para muchos, aquello parecía una revelación. Para otros, era una amenaza. Pero el impacto de sus palabras se extendió rápidamente, y pronto se difundió por todo el pueblo. Carlos había oído hablar de las ideas que Antonio estaba transmitiendo a los jóvenes. Para él, eso no era más que veneno, algo que corrompería las mentes de los más jóvenes y desestabilizaría el orden de San Vicente. No dudó, comenzó a presionar para que la escuela tomara medidas contra esas clases peligrosas. Carlos no solo era agricultor, era la cara de la autoridad en el pueblo. Su palabra tenía peso, y cualquier intento de cambio, por pequeño que fuera, sería combatido con fuerza. Cuando supo lo que Antonio estaba enseñando a los alumnos, Carlos actuó rápidamente. En una reunión de la escuela, con todos los padres presentes, se levantó, su presencia dominando la sala. «Señor Gómez, usted está enseñando a nuestros hijos que cuestionarlo todo es la clave para un futuro mejor. Eso no es libertad, es destrucción. El orden debe ser preservado. Si usted sigue con estas ideas, va a desestabilizar nuestro pueblo», dijo Carlos, con la voz firme. Antonio, que rara vez se veía en confrontaciones directas, sintió la tensión crecer. Su respuesta fue calmada, pero llena de convicción. «Carlos, enseñar a pensar no es destruir. Es darles a nuestros hijos la capacidad de decidir, de elegir su futuro. El orden no es más importante que la libertad». Pero los padres empezaron a dividirse, y la presión sobre la escuela fue creciente. Algunos veían en Antonio una oportunidad de renovación, mientras que otros se sentían obligados a proteger al pueblo de las ideas del profesor. El pueblo estaba en guerra silenciosa.
La tensión aumentó cuando Lucas, impulsado por las palabras de Antonio, decidió dejar el pueblo en busca de un futuro mejor. No le dijo nada a nadie sobre su decisión, pero partió hacia la ciudad, con la esperanza de encontrar las oportunidades que su pueblo natal no le ofrecía. Antonio se enteró de la fuga solo unos días después, cuando el joven ya había desaparecido sin dejar rastro. Pero la tragedia llegó en forma de noticia. Lucas había tenido un accidente de tráfico y murió antes de llegar a la ciudad. El dolor que sintió Antonio fue devastador. Se preguntaba, ¿lo influí demasiado? ¿Mi libertad de pensamiento lo hizo creer que debía huir? Las palabras de Carlos, acusándolo de ser responsable de la muerte de Lucas, empezaron a resonar en su mente. Carlos no tardó en actuar. En un mitin en la plaza principal, atacó directamente a Antonio. Él les enseña a nuestros hijos a huir de la realidad, a buscar algo que no existe. La consecuencia está aquí, frente a todos. El pueblo entero estaba dividido. Antonio, el idealista, y Carlos, el conservador, eran ahora los símbolos de dos fuerzas opuestas. La muerte de Lucas, aunque trágica, había transformado el debate en algo mucho más oscuro. La responsabilidad parecía demasiado pesada para que Antonio la soportara. En la noche de la reunión comunitaria, todo el pueblo estaba reunido para discutir el futuro de Antonio. Las calles de San Vicente estaban llenas, pero la tensión parecía más densa que el aire de la madrugada. Carlos había convocado a todos para una asamblea donde pediría la expulsión de Antonio del pueblo. «No puedo quedarme aquí, Carlos», dijo Antonio antes de la reunión. Sabía que sus palabras podían ser malinterpretadas, pero no podía abandonar sus ideales. Entró a la sala, donde todas las miradas estaban fijas en él. Carlos fue el primero en levantarse. «Nos ha traído el caos. Él es responsable de la muerte de Lucas. Ahora quiere enseñar a más jóvenes a huir de nuestro pueblo. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Antonio, con el dolor de la pérdida aún pesado en su corazón, miró directamente a Carlos. «Yo enseño a mis alumnos la libertad de elegir lo que es correcto para ellos. No soy responsable de la fuga de Lucas, pero si eso es un crimen, entonces seré culpable. Lo que no puedo hacer es negarles el derecho de pensar». El enfrentamiento se intensificó. Cada palabra de Antonio parecía perderse en el viento, mientras Carlos acusaba con furia. Pero algo inesperado ocurrió. Parte del pueblo comenzó a apoyar a Antonio. Algunos jóvenes, aquellos que lo veían como una luz en medio de la oscuridad del conformismo, se levantaron en su defensa. Pero la batalla aún no se había ganado. Antonio regresó a su casa esa noche, solo, con la mente llena de pensamientos. El debate sobre su papel en la muerte de Lucas lo consumía. ¿Realmente era responsable? ¿Cómo podría enseñar libertad, sabiendo que podría haber llevado a alguien a la tragedia? A la mañana siguiente, se sentó frente a sus libros, reflexionando sobre el peso de las decisiones que tomamos. Sabía que sus palabras habían tenido un impacto, pero también entendía la responsabilidad que las palabras cargan. El mundo no era simple, y a veces la libertad exigía más que valentía. Exigía una aceptación de las consecuencias. A pesar de todo, Antonio no renunció. Continuó enseñando, tal vez con más sabiduría, pero con la misma convicción de que la libertad era un derecho fundamental. El pueblo, aún atrapado en sus tradiciones, no cambió radicalmente. Pero algo sutil comenzó a cambiar en el aire. Las semillas de un futuro diferente estaban siendo plantadas, aunque invisibles. San Vicente, con el tiempo, seguiría su camino, pero ahora, al menos, había un atisbo de duda, un hilo de libertad entrelazado entre las generaciones. El pueblo no se transformó de la noche a la mañana. Pero Antonio sabía que, incluso en las pequeñas cosas, el cambio estaba comenzando a ocurrir. Aunque sus alumnos aún no pudieran verlo, sabía que, con el tiempo, empezarían a cuestionar, reflexionar, elegir. Y él no abandonaría ese camino. Sabía que, aunque el costo fuera alto, la libertad era un valor que nunca podría ser renegado.